bueno, me han dado para compartir con ustedes mujeres terribles de la Biblia, y me tocó Gomer, ¿no? Una mujer bastante complicada, donde se habla muy poco también, un libro muy lindo, como es el libro de Oseas. Gomer está en muy poquitos capítulos, muy pocos versículos, pero en sí nos deja un mensaje muy importante para cada uno de nosotros, algo práctico. Vamos a hacer una cosa muy sencilla para que nos podamos llevar cada uno a nuestros corazones y meditarlo más allá de lo que yo pueda decir, que podamos seguir meditando en esto que Dios nos ha querido hablar, ¿no? Bueno, en primer lugar vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer 2 capítulos, vamos a Oseas y vamos a el capítulo 1, vamos a leer del 1 al 11, que dice así. Y otro que tengo es el tema de los anteojos, que estoy en esa etapa donde para muy cerca un anteojo, para medio otro, bueno. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblahim, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra porque el día de Jezreel será grande. Vamos al capítulo 2 y dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí yo rodearé de espinos su camino, y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá sus amantes y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían Baal. Por tanto, yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo y mi vino a su sazón, y quitaré mi lana y mi lino que había dado para cubrir su desnudez. Y vamos al capítulo 3, versículo 1, que dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová
para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y hablan tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1,5 homer de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafimes. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán a Jehová y su bondad en el fin de estos días. Bueno, hasta acá nomás con la porción de la palabra del Señor por ahora. No vamos a leer todo el libro de Oseas porque estaríamos todo mucho tiempo. Tampoco el resto del libro nombra a esta mujer, sí al pueblo de Israel. Ustedes saben que Dios quería hablar a su pueblo de alguna manera y lo hizo a través de Oseas, ¿no? Y lo que hizo con Oseas fue hacerlo vivir en carne propia lo que él quería explicarles a su pueblo. Pero bueno, para meternos un poco en el contexto de dónde estamos ubicados, tenemos que decir que estamos hablando en primer lugar de un hombre que se llamaba Oseas. Oseas era un profeta, fue el primero de los 12 profetas menores que se llaman en la Biblia, que vivió probablemente en el norte de Israel. Ustedes saben que Israel estaba dividido en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. Y era contemporáneo, Oseas, de los profetas Isaías y Miqueas. Isaías y Miqueas se estaban encargando del sur, de parte de Judá, digamos. Y Oseas fue el que ejerció su ministerio en el norte, en Israel. Como bien la Biblia lo dice ahí en el capítulo 1, Oseas estuvo en los tiempos de 4 reyes, en los tiempos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Y también en el tiempo de Jeroboam II, o sea, ustedes saben, como dije antes, estaba dividido el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte era Israel y el del sur era Judá. En Israel el reinado lo estaba ejerciendo Jeroboam II y en el sur los otros 4 reyes que yo les acabo de nombrar. Cabe aclarar algo, que si nosotros leemos durante la historia del pueblo de Israel y contamos y vemos todos los reyes del norte y todos los reyes del sur, fíjense que nosotros podemos rescatar, por lo menos de los que yo me acuerde, del reino del sur, por lo menos 2 reyes hicieron lo bueno delante de Jehová. Si bien tuvieron sus tropiezos, hicieron lo bueno delante de Jehová. Uno de ellos fue Ezequías, ¿no es cierto? Otro podemos pensar en Josías. Y tuvieron sus desbandes, digamos, pero podemos encontrar estas palabras en la Biblia que hicieron lo bueno delante de los ojos de Jehová. Sin embargo, cuando nos vamos a los reyes del norte de Israel, no encontramos a ninguno que haya hecho lo bueno, que encontremos esa palabrita que se repite muchas veces en los libros de Reyes y Crónicas, e hicieron lo bueno delante de Jehová. Y eso me ponía a pensar, fíjense cómo en este libro de Oseas, Dios castiga mal, feo al reino del norte, y tiene un poco, si podemos decir, de compasión por el reino del sur. Ahora, ¿cuándo reinó más o menos? La época de Oseas fue hay muchas controversias en qué año fue, pero más o menos se cree que ejerció su ministerio entre 50 a 60 años, ¿no es cierto? De su vida, 50 a 60 años estuvo él predicando en el Reino del Norte. Más o menos entre el año 750 y 722, 25 antes de Cristo. Ahora, ustedes no me pidieron que hable de Oseas, pero no podía dejar de hablar de este hombre, porque la Biblia nos habla de un hombre realmente fiel. Oseas era un hombre fiel, era un hombre que predicaba, que profetizaba en el reino del norte, reino duro. Era un hombre de Dios, era un hombre que cumplía la ley de Dios. Y este hombre fiel, este hombre que cumplía los mandamientos de Dios, fue utilizado por Dios para hablar a su pueblo. Me pidieron que hable de Gomer. ¿Quién era Gomer?
Bueno, Gomer era una mujer, ¿no es cierto? Una mujer, dice que era hija de Diblahim, como lo leímos también en la palabra. El nombre de Gomer significa cumplimiento, término o consumación. Eso más o menos es el significado de este nombre. Y era hija de Diblahim. ¿Cuál fue el mandamiento de Oseas? Ir y casarse con Gomer. Entonces Gomer se casó con este hombre Oseas, que fue un profeta, y tuvo, como dice la palabra también, 3 hijos. El primero de ellos fue Jezreel, que si nosotros buscamos el significado de este nombre, significa Dios sembró o esparció. Y lo llamó así. Ustedes saben que antiguamente los nombres significaban mucho para lo que tenía que ver con la historia, ¿no es cierto?, de los pueblos. Y Jezreel significaba esto justamente. Dios sembró, no de sembrar, de cosechar, sino de sembrar, de tirar o de esparcir. Después tuvo una mujer. Esta segunda mujer este segundo hijo fue una mujer que se llamó Lo-Ruama. Y el significado de Lo-Ruama era no compadecida, y en algunas traducciones también se la llamó no amada, pero muchos comentaristas les gusta más la traducción de no compadecida. Y el tercer hijo se llamó Lo-Ami, que significa pueblo ajeno. Otra traducción es no es mi pueblo, o otra traducción no reconozco a mi pueblo. Pero bueno, los comentaristas les gusta más esta primera traducción de pueblo ajeno. Bueno, ¿por qué hago toda esta introducción? Porque Oseas, Dios ya por medio de Oseas les empezó a hablar a su pueblo desde el inicio. Les empezó a hablar a su pueblo desde que les dijo, ve y toma una mujer fornicaria. Y después también les habló a través de sus hijos. Iba a tener un hijo que se llamaba Jezreel, que significaba Dios sembró. Y ahí ya les quería decir, voy a esparcir a este pueblo por todos lados porque me es desobediente. Después tuvo otra segunda hija que la llamó Lo-Ruama. ¿Y qué significaba? No compadecida. No voy a tener compasión de este pueblo que no obedece mis mandamientos. Y en tercer lugar tuvo a Lo-Ami, que significa pueblo ajeno. No voy a reconocer este pueblo por todo lo que hace en contra de mí, yéndose a dioses ajenos. Dios ya le hablaba al pueblo a través de Gomer y a través de sus hijos. Y yo quiero que veamos en esta mañana 5 características de esta mujer. Vamos a hacerlo muy práctico y vamos a pensar en esta mujer pensando en cada una de nosotras. No vamos a pensar en una profecía o en algo que era todo aplicado para el pueblo de Israel. Nosotros somos gentiles, pero sí podemos sacar unas enseñanzas muy prácticas de esta mujer y con respecto a su vida. En primer lugar, dice la palabra que era una mujer fornicaria. Entonces, como primera característica, vamos a hablar de que Gomer era fornicaria. Hay varios pensamientos en todo lo que pude haber leído de distintos comentaristas bíblicos y de la historia, ¿no es cierto?, que han estudiado la historia del pueblo de Israel, de quién era Gomer, ¿no es cierto? Si Gomer era una prostituta, una adúltera desde sus inicios, o no. Bueno, unos dicen de que Gomer era una prostituta directamente. Entonces, Oseas fue y se casó con una prostituta, cosa que nos hace ruido porque, a ver, Dios tendría que haberle dicho a Oseas que incumpla la ley, porque le estaba mandando que se case con una mujer prostituta. Muchos dicen que pudo haber sido así, otros dicen de que no. En segundo lugar, dicen que Gomer en realidad sí era una mujer prostituta y que encima era una sacerdotisa del templo de Baal. Cosa que también nos hace ruido, porque Dios entonces le dijo, Oseas, anda al templo de Baal, donde
se ejerce la idolatría, y saca una mujer de ahí, prostituta, y cásate con ella. También nos hace un poco de ruido. Y una tercera postura dice que Gomer en realidad era una mujer fornicaria. Y en la traducción, ahí cuando se habla de fornicaria, dice, fíjense que está en Oseas 1:2. El principio de la palabra de Jehová dijo a Oseas: ve, tómate a una mujer fornicaria, tómate a una mujer fornicaria. Y esta traducción en realidad no habla de una profesión, o sea, ser fornicario no es una profesión, como si en la antigüedad al adulterio, a una mujer prostituta o adúltera, lo tomaban como profesión, ¿sí? En la traducción ahí la palabra fornicaria no se la toma como una profesión, sino como algo que iba a pasar después, ¿sí? Esa palabra fornicaria, en realidad cuando se lo traduce, es como algo que va a pasar después. Entonces lo que podemos deducir es que esta mujer tenía, al ser fornicaria, una terrible, y utilizo la palabra que ustedes pusieron como tema general, una terrible inclinación a fornicar, lo que no significaba que ella hubiera sido adúltera o prostituta desde sus inicios. Y esto sí me encuadra más y me gusta más para poder pensar en lo que Dios quiso decirle a su pueblo. Entonces Dios le dijo a Oseas, ve y toma a una mujer que tiene una terrible inclinación al mal, una terrible inclinación a fornicar, y cásate con ella. Bueno, eso lo hizo el profeta, ¿no es cierto? Entonces Gomer era una mujer como nosotras, que no somos prostitutas, probablemente, pero que tenemos una terrible inclinación a no hacer lo que Dios quiere para nuestras vidas. Me gustaría que leamos en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, voy a leer algunos versículos desde el versículo 15. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a mi Dios por Jesucristo nuestro, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Bueno, hermanas, nosotros no somos muy diferentes a Gomer, ¿eh? No creamos que es una mujer terrible de la Biblia solo ella. A veces nosotras nos comportamos como mujeres terribles, porque conocemos lo que el Señor quiere para nuestras vidas, porque sabemos lo que el Señor quiere como voluntad para cada una de nosotras. Sin embargo, obedecemos a la ley, como lo decía Pablo, a la ley de la carne, a la ley de los miembros que tenemos nosotros. Y vamos tras ella, y vamos con esa terrible inclinación a querer hacer las cosas de la carne. Y no vamos con la inclinación que tendríamos, que es hacer las cosas que el Señor quiere para nosotras. Entonces, ¿qué es lo que termina concluyendo acá Pablo? Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Nosotros estamos en un cuerpo de muerte. Estamos en un cuerpo con una carne. Y nuestro enemigo, nuestro principal enemigo, como dice la palabra del Señor, es la carne. Entonces no seamos como Gomer, con esa terrible inclinación a la carne, sino seamos mujeres espirituales, con una terrible inclinación a querer hacer la voluntad de nuestro Señor. En segundo lugar, yo le encuentro a Gomer como una mujer realmente transgresora. ¿Por qué? En Oseas capítulo 2, una segunda característica de Gomer. En primer lugar, dijimos que Gomer era una mujer fornicaria. En segundo lugar, quiero decir que yo encuentro en Gomer una mujer transgresora. En el capítulo 2, versículo 5 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Fíjense que acá podemos también pensar en lo que dijimos antes. Gomer no fue una mujer prostituta desde sus inicios. Acá dice, se deshonró. Entonces podemos pensar que ella fue una mujer honesta y que después se hizo una mujer deshonesta. Se deshonró porque dijo, idretas mis amantes, que me dan mi pan y mi agua y mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. A ver, hermanas, Gomer fue una mujer transgresora. ¿Saben lo que es transgresión? ¿Qué es ser una persona transgresora? Según el diccionario dice que es una persona que transgrede la ley, que pasa por alto un pacto o una costumbre. Una mujer, Gomer hizo todo lo que no tenía que hacer. Y cuando yo miro este versículo, pienso en algo terrible que hizo Gomer, por lo menos dos cosas. En primer lugar, abandonó a sus hijos. ¿Qué mujer buena puede hacer este acto tan cruel? Abandonar a sus hijos. Y en segundo lugar, abandonó a su esposo, abandonó a Oseas. No le importó el bienestar de sus hijos, no le importó la educación de sus hijos, no le importó la formación de sus hijos, no le importó el futuro de sus hijos, no le importó nada de sus hijos. Directamente se fue, dice la palabra, tras sus amantes. Solo le importaba algo a Gomer, lo que ella sentía. Ella sentía que quería estar con otros hombres y lo único que le importó fue lo que esos hombres podían darle: satisfacción sexual, lino, alimento, todo lo que dice ahí. Ella buscó lo que su corazón dictaba. Ella buscó lo que sus sentimientos querían. Sus sentimientos no tenían nada que ver con sus hijos. Sus sentimientos tenían que ver con su cuerpo, tenían que ver con su satisfacción propia. Bueno, miren, hermanas, como dije al principio, nosotras a lo mejor no somos adúlteras ni prostitutas, pero ¿cuántas veces nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y no buscamos la voluntad de Dios? ¿No es cierto? Muchas veces no nos damos cuenta del testimonio que le estamos dando a nuestros hijos. Nosotros estamos puestas en este mundo para criar a nuestros hijos, para darle educación y por sobre todas las cosas, para ocuparnos de ellos, para llevarlos a los pies de Cristo. Esa es nuestra misión. Este es el eterno problema que tenemos ahora en esta generación, ¿no es cierto? El feminismo y todo eso que aparece ahora. No nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos nosotros que es educar a nuestros hijos y llevarlos a los pies de Cristo. Y a veces nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y nuestras propias satisfacciones. Queremos trabajar, queremos tener nuestras cosas, queremos tener nuestro espacio, queremos ser nosotras mismas. Y nos olvidamos del gran mandamiento y privilegio que tenemos, que es no abandonar a nuestro esposo, atender a nuestro esposo, educar a nuestros hijos y llevarlos a los pies de Cristo y por sobre todas las cosas. Eso lo vamos a lograr si le damos un buen testimonio. Y el buen testimonio en una madre tiene que ver con muchas cosas, ¿no es cierto? Tiene que ver con que nuestros hijos nos vean orar,
tienen que ver con que nuestros hijos nos vean leer, tienen que ver con que nuestros hijos nos vean tener un hermoso comportamiento con nuestro esposo, tienen que ver con que nuestros hijos nos vean amar a nuestros esposos como así lo dice la palabra, tienen que ver con eso. Gomer abandonó a sus hijos físicamente, pero yo quiero llevarlas al terreno espiritual, porque nosotros no vamos a ir tras amantes, es muy difícil, si hacemos eso, bueno, sería una cosa de ya terrible, pero muy, muy terrible. Pero si lo llevamos al nivel espiritual, muchas veces, nosotras nos dejamos llevar con nuestros sentimientos, como lo hizo Gomer, y queremos nuestra propia satisfacción, como lo hizo Gomer, y no vemos que nosotros no estamos acá para nosotras, sino que estamos acá para los demás. Estamos acá para servir a nuestro esposo y también a nuestros hijos. Yo cuando pensaba en esto, ¿saben a qué? Me acordaba que Gomer abandonó a su primer amor, ¿no? Porque dice que dejó a Oseas y se fue tras sus amantes. Y cuando estaba pensando en el mensaje me acordaba de Apocalipsis capítulo 2. A veces por ahí ustedes también les lleva a este pensamiento. Ustedes saben que ahí en Apocalipsis capítulo 2, lo vamos a leer porque es muy cortito. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 4, él está hablando a la iglesia de Éfeso, ¿no? Terrible lo que le dice que conoce sus obras, que el arduo trabajo, de la paciencia y todo lo que hacía la iglesia de Éfeso, que ha sufrido, que has tenido paciencia, lo halagó, ¿no es cierto?, a Éfeso, pero tenía algo contra la iglesia, que fue en el versículo 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y ahí en la traducción en realidad has dejado tu amor el primero, el único, el puro sería. Gomer había abandonado a Oseas, que fue su primer amor, ¿no es cierto? Y a mí me llevaba a pensar, hermana, muchas veces a nosotros también nos pasa esto. Nos olvidamos del primer amor del Señor. No hablemos de nuestro esposo, hablemos del amor, de nuestro verdadero y único amor espiritual, que es el Señor Jesucristo. Nosotros nos convertimos y a veces empezamos a transitar el camino de la vida cristiana y llega un punto que todas las cosas de este mundo y todo el trabajo arduo que hacemos en la iglesia y todo lo que nos lleva a trabajar para el Señor, entre comillas, llega un punto de nuestra vida cristiana que nos olvidamos realmente de para quién trabajamos. Y hacemos un trabajo y seguimos trabajando y ya no es el trabajo para nuestro primer amor. Lo hacemos para nosotras mismas y nuestra gloria. ¿No es cierto? ¿No es cierto que a veces pasa en el transcurrir de nuestra vida cristiana esto? Nos olvidamos del primer amor. Hermanas, que de nuestra vida cristiana nunca nos olvidemos de que nosotros somos salvas y que debemos nuestra vida a nuestro primer amor, que es nuestro Señor Jesucristo. En tercer lugar, yo encuentro en Gomer una mujer desagradecida. En primer lugar, una mujer fornicaria. En segundo lugar, una mujer transgresora. En tercer lugar, una mujer desagradecida. Fíjese que en el mismo libro de Oseas, ahí en el capítulo 2 y en el versículo 8, ¿qué es lo que dice? Dice, ya se había ido tras sus amantes, dice, y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ustedes saben que, como dijimos al principio, Dios está haciendo le está hablando a Oseas, pensando en el pueblo de Israel, ¿no es cierto? A través de la historia. Le está haciendo sentir a él mismo lo que Dios sentía con el pueblo de Israel. Por eso habla de Baal y de todo eso. A ver, Gomer tenía su familia, tenía a Oseas, a su esposo, tenía a sus hijos, tenía todo.
Oseas le proveía de todo lo que ella necesitaba, de su alimento, del amor, de un hogar, de algo cálido. Gomer tenía todo en su hogar. Sin embargo, ella no le importó nada de lo que ella había recibido en ese hogar y se fue tras sus amantes. Fue una mujer completamente desagradecida. Y, como dije al principio, se dejó llevar por sus sentimientos. Miren, hermanas, abandonó su hogar, abandonó sus hijos, abandonó su marido, no le importó todo lo que su marido le había dado y todo lo que sus hijos podrían haberle dado, y fue a encarar la vida con sus propias fuerzas. Yo me voy tras mis amantes porque yo quiero aquello y con mis fuerzas me voy y dejo todo, no me importa nada. Muchas veces nosotras, hermanas, si bien no somos la terrible mujer que fue Gomer, andamos por nuestra vida cristiana sin tener en cuenta a Dios, sin tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Gomer no pensó en su decisión, no pensó qué dirá Dios de que yo me vaya de mi hogar. No pensó, Oseas me dio todo y yo me voy a ir. No pensó, tengo una hermosa familia y me voy a buscar otros horizontes. En la vida cristiana muchas veces no pensamos en lo que Dios quiere para nosotros y principalmente no pensamos en lo que Dios hizo por nosotros. Nos olvidamos de que el Señor vino a este mundo a morir por cada una de nosotras y que si nosotros somos algo en esta vida, si nosotras hacemos algo en nuestra vida y si nosotras podemos algo en nuestra vida, es porque Dios lo permite y porque primero somos sus hijas. Quisiéramos que vayamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, y el versículo 18, dice: Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y también quiero leer el versículo siguiente que dice: No apaguéis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreversible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En Romanos capítulo 7, como lo leemos hace un ratito, el último versículo, el 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y en Colosenses 3:17 dice así: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Miren, Gomer fue una mujer completamente desagradecida. Hermanas, si lo llevamos al plano espiritual, no seamos como Gomer. Seamos agradecidas en primer lugar a nuestro Señor por lo que Él hizo por nosotros. Y así en ese plano de agradecimiento, tengamos cuidado en lo que hacemos con nuestra vida. Porque si Dios nos dio la oportunidad de ser sus hijas y nos dio la gracia de tener un esposo y unos hijos, vivamos para ellos, porque así vamos a tener nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque vamos a la cuarta característica de Gomer. Yo encuentro en Gomer, en algún punto de su vida, una mujer arrepentida. En Oseas capítulo 2 y el versículo 7 que dice: seguirá a sus amantes,
y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¿Qué pasó? Gomer se fue tras sus amantes. Abandonó su familia, sus hijos, la ley, todo. No le importó nada. Siguió sus sentimientos. Le importó solamente su propio bienestar y lo que ella quería y pensaba. Nunca pensó en lo que podían pensar Dios ni Oseas. Pero en algún punto se dio cuenta. ¿Por qué? Ella siguió, buscó, quiso ir tras sus amantes. Y en algún punto de su vida se dio cuenta del verdadero amor que tenía en su hogar. Miren, yo cuando leí este pasaje, mi mente se voló inmediatamente a Lucas capítulo 15. ¿De quién hablábamos ahí? Del hijo pródigo. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Bueno, en Lucas 15, y lo vamos a leer porque a mí me gusta que la palabra hable y no yo. Vamos a leer un pedacito nada más. Encima tengo una Biblia nueva y las páginas se me pegan. Lucas 15, versículo 16. Ustedes saben que el hijo, que todos conocemos la historia, ¿no? El hijo pidió la parte de sus bienes, se fue a una tierra apartada, haciendo lo mismo que Gomer. Por ahí no se fue tras sus amantes porque él no era casado, pero que sí, se fue, disfrutó y desgastó la plata por donde se le ocurrió y llegó a un punto que quedó como Gomer. Se dio cuenta que ahí no encontraba más nada y se quedó sin nada, material ni sentimental. El hijo pródigo se quedó sin todos los amigos que eran amigos de él. Cuando no tuvo más plata, no tuvo más amigos tampoco. Y en el versículo 18 dice, el versículo 17, me gusta más desde el 17, o el 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba, se quedó sin nada. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y en el versículo 19 dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y yo me ponía a pensar en Gomer y me ponía a pensar en el hijo pródigo, ¿no? Qué similitud, porque Gomer en un punto dijo, voy a volver a mi primer marido, porque ahí lo tenía todo y acá ya no tengo nada, ¿no es cierto? Y ahí la palabra, en Lucas capítulo 15, si ustedes, me gusta mucho esa expresión que dice, no recuerdo muy bien, pero lo había estudiado en algún momento, donde dice volviendo en sí, ¿no es cierto? Esa palabra volviendo en sí, si no me equivoco, significaba reflexionar, darse cuenta, ¿no es cierto? Bueno, Gomer hizo eso, volvió en sí como el hijo pródigo, se dio cuenta, revirtió su situación. Miren, hermanas, en nuestra vida cristiana vamos a cometer muchos pecados, muchos, muchísimos. Tal vez no pecados groseros como Gomer, no vamos a ir tras un amante, pero a veces eso es lo menos peligroso, porque si nosotros nos vamos tras un amante, nos vamos a dar cuenta enseguida que estamos cometiendo un pecado, ¿no es cierto? Es un pecado grave, el adulterio, la fornicación, son pecados que claritos están en la Biblia que no debemos hacer. Pero a veces hay pecados que nosotros los llamamos pecadillos, ¿no es cierto? O hay veces que hay pecados que nosotros pensamos, esto no es tan malo, como hablar algún comentario con algún hermano, como decirle, por ejemplo, sacarle el cuero a algún hermano, si podemos decirlo de alguna manera, para que lo entiendan. O sembrar en algún hermano algún sentimiento de discordia con respecto a otro. Esos son pequeños pecados que nosotros pensamos que no están mal y están muy mal.
O a veces, si hablamos del matrimonio, ¿no es cierto? Gomer se fue tras sus amantes y abandonó a su marido. ¿No nos pasa muchas veces que no respetamos la sujeción en nuestro hogar? No respetamos lo que realmente nuestro esposo significa para nosotros y cometemos esos pequeños pecadillos en querer ser nosotras la autoridad del hogar. ¿No pasa eso? ¿No pasa eso que como nosotras por ahí manejamos un pequeño poder adquisitivo o trabajamos o tenemos nuestra independencia, si podemos decirlo de alguna manera, nos pensamos que somos lo que manejamos todo y no nos damos cuenta que eso es un pecado también? Nosotras debemos estar sujetas a nuestros esposos, trabajemos, tengamos plata, no tengamos plata, nos debemos a Él, porque así dice la palabra del Señor, que Él es nuestra autoridad. Y en estos tiempos se ve mucho eso, ¿no es cierto? Bueno, arrepentámonos de estas cosas, hermanas, arrepentámonos porque sin un verdadero arrepentimiento no vamos a poder avanzar y no vamos a poder llegar a la característica número 5 de Gomer, que yo la encuentro en Oseas capítulo 3 y el versículo 1 al 5. En quinto lugar, Gomer fue una mujer restaurada. Fue una mujer restaurada. ¿Qué pasó? Dice que Oseas siguió amando a Gomer a pesar de lo que era Gomer. Gomer fue honesta y después fue deshonesta. Se fue tras sus amantes, lo abandonó, lo dejó con sus hijos, no le importó nada, siguió sus sentimientos y ahí estaba Oseas, esperando a Gomer. ¿Y qué hizo Oseas? Duplicó su amor. Fíjense lo que hizo. Dice la Biblia, que se enfrentó con el hombre al que estaba en ese momento. ¿Y qué hizo? La compró. Podría haberla agarrado y llevado si era su mujer. Sin embargo, dice que Oseas, ¿qué hizo? La valorizó más todavía, la compró y la llevó. Y con amor, ¿qué le dijo? Bueno, no vas a adulterar más, dice, la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Yo haré lo mismo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin ley, sin príncipe, sin sacrificio y sin estatua, sin efod y sin terafines. ¿Por qué? Porque estaban hablando, acuérdense, de que era todo una cuestión para que el pueblo de Israel entendiera. Pero yo me quedo con esto. Gomer la amó tanto que la revalorizó, la compró, la llevó y le dijo, vas a ser mía, no vas a fornicar, no vas a tener relaciones con ningún otro hombre, ni conmigo tampoco. Iba a haber un tiempo de restauración, ¿no es cierto?, en su matrimonio. No le importó a Gomer el pecado, a Oseas el pecado que había hecho Gomer. No le importó. No pensó más en lo que había hecho Gomer, en todo el daño que hizo. Él lo que hizo fue ampararla, restaurarla, encaminarla, y así Gomer pudo obtener esa restauración. Fue una mujer restaurada. Vamos a Gálatas capítulo 6. Dice el versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye.
No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermanas, yo encuentro en Gomer una mujer que logró la restauración, porque no importó el pecado que ella haya hecho, en algún punto se arrepintió. Y Oseas ubicó este arrepentimiento de Gomer, la trajo, la compró, la trajo, la restauró. No importa, hermanas, el pecado que nosotros hayamos podido cometer en algún momento de nuestra vida. Si nosotros tenemos un verdadero arrepentimiento, vamos a iniciar nuevamente nuestra vida cristiana con una linda restauración. Las consecuencias de los pecados están. Nadie va a decir que no. Uno peca y la consecuencia de ese pecado siempre va a estar. A veces la llevamos toda la vida, pero si nosotros realmente nos arrepentimos, Dios restaura. Y como dice la palabra, los hermanos de la iglesia debemos amparar a ese hermano arrepentido, se pueda restaurar. A veces nos salteamos este paso, ¿no? Muchos hermanos, está pasando en muchas congregaciones, nos salteamos el paso del arrepentimiento, ¿no es cierto? Y queremos restaurar sin el arrepentimiento previo. Eso es muy importante. Si no hay un hermano verdaderamente arrepentido con frutos de arrepentimiento, porque en la boca, o sea, el arrepentimiento de labios es muy fácil. El pueblo de Israel de labios lo honraba a Dios, pero el corazón estaba lejos, ¿no es cierto? Este pueblo de labios me honra, dice la palabra, pero el corazón estaba, los hechos estaban muy lejos de lo que realmente tenía que ser. El verdadero arrepentido tiene frutos de arrepentimiento. Cuando hay frutos de arrepentimiento en un hermano, nosotros no somos quien para no restaurarle. Debemos, porque la palabra lo dice, restaurarle. Si hay frutos de arrepentimiento. Consecuencias del pecado va a haber. Pero la restauración es tan hermosa porque si Dios restaura, ¿quiénes somos nosotros para reprocharle algo al hermano? Oseas compró a Gomer, la amparó en amor, la compró, la prohijó. Las consecuencias del pecado de Gomer hubo, porque no tuvieron relaciones, hubo una cuestión ahí media, pero Gomer fue restaurada. Nuestro Señor Jesucristo nos compró a nosotras con precio de sangre preciosa. Por ahí hay alguien en este auditorio que no tiene a Cristo. A lo mejor vos no sos una adúltera. A lo mejor vos no sos una mujer terrible como Gomer. Pero a lo mejor vos no tenés a Cristo en el corazón y eso ya es suficiente para ir al infierno, ¿eh? En el infierno, me gusta algo que siempre dice Mario, en el infierno va a haber un montón de personas buenas, pero que no tuvieron arrepentimiento y aceptaron a Cristo. Si vos querés gozar del cielo y la gloria y una verdadera vida hermosa como la tenemos todos aquellos que tenemos a Cristo, debes arrepentirte de tus pecados. Debes aceptar a Cristo en el corazón. Y así como Oseas compró, Cristo nos compró a cada una de nosotras con su sangre y nos da la oportunidad de ser sus hijas y de tener una hermosa vida cristiana. Conclusión. El pueblo de Israel era un pueblo terrible. Oseas era un gran hombre fiel, era fiel a Dios, cumplidor de los mandamientos, que predicaba en el reino del norte de Israel. Y Dios escogió a este hombre, a un hombre fiel, para tener que pasar en carne propia una terrible vida. Casarse con una mujer que fue honesta, pero con una terrible inclinación al mal, como lo somos cada una de nosotras. Somos fornicarias, porque tenemos la tendencia a la carne continuamente. Dios eligió a Oseas para que viviera en carne propia, un hombre fiel, lo que Dios estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo idólatra y se iba tras otros dioses, dejando el primer amor,
dejando al Señor, dejando a Dios. Gomer fue una mujer transgresora. No le importó nada en su vida, ni sus hijos, ni su marido, ni su primer amor. Se fue tras sus amantes, se fue tras sus sentimientos, se fue tras sus pensamientos, se fue tras lo que ella pensaba que le iba a hacer bien a su vida y a su cuerpo. Nosotras hacemos lo mismo. Muchas veces dejamos nuestro primer amor. Seguimos trabajando en la vida cristiana pensando en que estamos haciendo el trabajo y la gloria va a ser para nosotros. Y no nos acordamos de que todo aquello que hagamos en esta vida no tiene que ser nada más que para nuestro Señor, porque así nos va a ir bien. Gomer fue una mujer desagradecida. No le importó todo lo que Oseas le dio. Nada le importó. Se fue tras lo que ella pensaba, que con sus propias fuerzas iba a poder vivir su vida con sus amantes y hacer lo que ella quisiera. Mujer desagradecida. Hermanas, si tenemos algo en esta vida es porque Dios nos lo dio, porque somos sus hijas y porque en primer lugar tenemos lo más preciado, que es la salvación. Seamos agradecidas para con nuestro Dios. Nos dio todo aquello que nosotros no merecíamos. En cuarto lugar, fue una mujer arrepentida. Si hay algo en tu vida que estás haciendo que no es lo que el Señor quiere, si estás cometiendo pecado y te das cuenta, arrepentite. Arrepentirse no significa labios, significa dar un giro por completo. Si vas para allá, tenés que ir para allá. Y dar frutos de arrepentimiento. Mostrar a los demás que realmente estás arrepentida. Y así arrepentida, Dios te va a dar la gran oportunidad de la quinta característica de Gomer. Vas a poder ser restaurada y tener una vida cristiana sin doble ánimo, con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. Una verdadera vida cristiana, fiel como seas, siguiendo lo que nuestro Señor quiere y lo que nuestro Señor puso en nuestras manos. Nuestra familia, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra iglesia, el mundo para predicar el Evangelio. Que Dios bendiga su palabra.